Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en el podcast Capital Humano que hacemos en conjunto con el ecosistema BioBio y hoy día tenemos una tremenda entrevista, una conversación muy interesante con Rodi Viveros. Él es director del Departamento de Electrónica e Informática de la Universidad Santa María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Contento de poder estar aquí esta tarde. Sí, mira, para nosotros también, y muy interesante a propósito de la conversación que tenemos hoy en día, Rodi. Rodi trabaja justamente en un proyecto que combina inteligencia artificial y realidad virtual acústica. Es muy interesante, pero antes de entrar justamente en esta parte tan técnica, nos gustaría, como siempre, conocerte un poco más también a ti, Rodi. Cuéntanos un poco también cómo fueron tus inicios en ingeniería, cuál es tu profesión, cómo llegaste a este mundo y qué te trajo a este lugar donde justamente ya están trabajando con temas relacionados con inteligencia artificial y realidad virtual. Sí, bueno, la verdad es que siento que igual es interesante poder contar esa historia porque de profesión yo soy ingeniero civil eléctrico y claro, y luego empiezo a hacer proyectos que tienen que ver con audio. Suena extraño. Pero claro, una cosa es el pregrado, ¿no es cierto? Yo luego de eso trabajé como 5 años en la industria, pero sabes, siempre me quedé con gusto a poco con el tema de mi tesis, de mi investigación que hice en la tesis. Siempre fue como, pues me gustó mucho hacer eso. Entonces me di cuenta de que lo mío era la investigación. Así fue como empecé a preguntarme, bueno, ¿qué tengo que hacer para hacer investigación? Y fueron años hasta que llegué a hacer el doctorado, porque me di cuenta que ese era el camino para poder hacer investigación. Entonces pasaron hartas cosas ahí entre medio. ¿Y por qué el lado acústico? Bueno, en realidad me gusta pensar que el trabajo que yo hago le sirve a alguien. Más allá de trabajar en una compañía, en alguna industria, pensar que si vengo, me levanto temprano y hago mi trabajo, en el fondo es para beneficiar, en este caso, la calidad de vida de las personas. Por supuesto, ¿cierto? Esa es la idea de aportar a la sociedad. ¿Cuándo te diste cuenta y en qué lugar específico? ¿Tú eres de la región del Biobío? ¿Estabas en el norte? Cuéntanos un poco también dónde fuiste estudiando y cómo fuiste escalando hasta llegar a esta instancia. Bueno, yo soy de Linares, séptima región. De ahí fui a estudiar a la Católica en Valparaíso. Y de hecho me vine a trabajar acá esos 5 años que estuve trabajando en la industria. En realidad estaba trabajando aquí en Concepción. Aquí conocí a mi señora y después fuimos con este plan familiar, por así decirlo. Los dos fuimos a hacer nuestros doctorados a Alemania. En temas distintos, pero estábamos en la misma ciudad, en la misma universidad, la Universidad de Aachen. Y claro, cuando uno termina su doctorado, al final es el primer paso igual. Y uno empieza a buscar trabajo. ¿Y qué hago? Por lo menos en mi experiencia en Alemania, más o menos como un 50-50 entre mis opciones en la industria y mis opciones en la academia. Entonces postulé a hartas cosas. Y de hecho llegué en una de esas postulaciones a la terna final en una compañía en Holanda. Pero la verdad es que yo quería más el tema de la investigación. Así que ahí fue como quedé en un programa, un postdoctorado en la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, en Gales. Y ese fue el primer acercamiento quizás al tema un poco más de inteligencia artificial, porque era un desafío, un challenge para grupos que trabajaban con inteligencia artificial, pero que quisieran enfocarse en un problema relacionado con los audífonos de ayuda auditiva. Así que ese fue como el primer acercamiento de la inteligencia artificial, y luego de ahí, de nuevo, cuando terminan los proyectos uno empieza a buscar trabajo y estuvo la opción de volver a Chile. Se abrió una plaza, postulé a la Universidad Austral en otro postdoctorado. Pero ahí ya fue full el tema de inteligencia artificial. Estaba en el grupo de redes neuronales artificiales trabajando en ese proyecto, donde desarrollamos temas relacionados con separación de eventos sonoros utilizando esta tecnología. Perfecto, entonces, como para ordenar un poco también tu carrera y todo esto que también siempre está relacionado con la historia personal, ¿cierto? Con este caso, con tu matrimonio y con este estudio por ambas partes, tanto tú como tu esposa haciendo este doctorado. Tú eres de profesión ingeniero civil eléctrico. ¿Y el posgrado lo hiciste en? Acústica médica.
Acústica, entonces, y ahí ya te fuiste especializando para el lado acústico. Y en esta oportunidad que tuviste de ir en Alemania al doctorado, ¿de qué es lo que era el doctorado? El programa era acústica médica, o sea, el grado es doctor en ingeniería, porque la facultad era de electrotecnia. Entonces el problema era como de corte médico, pero siempre enfocado desde la ingeniería. Desde la ingeniería, claro. Entonces estudiaste este doctorado y después tuviste esa oportunidad que era en la TEN, en Holanda. Finalmente no sucedió, pero fue una experiencia. Y después estuviste en Gales, ¿cierto? En la Universidad de Cardiff, ahí hice mi primer postdoctorado. El postdoctorado, perfecto. Ya con todo eso pergamino, con todo ese conocimiento, vuelves en Chile. A la Universidad Austral. A la Universidad Austral. A otro postdoctorado. A otro postdoctorado, perfecto. Sí. O sea, claro, o sea, el estudio, esto es permanente, ¿cierto? Esa es la vida de un ingeniero, sobre todo un investigador, ¿no? Exactamente, estamos moviéndonos constantemente, postulando a muchas cosas. Y bueno, y ahí me quedé en Valdivia, de hecho, en la historia me refiero. Bonito Valdivia. Sí, no, bonito, nada que decir, realmente hermoso la naturaleza. Pero claro, de nuevo, terminan los proyectos y uno tiene que empezar a postular. Y ahí donde, bueno, se abrió esta plaza acá en Concepción, en el programa del doctorado en inteligencia artificial del consorcio Cruz BioBio Ñuble. Exacto. Postulé y por eso estoy aquí ahora en la Santa María. Entré en ese concurso para ser profesor del programa de doctorado en inteligencia artificial. Interesante toda tu carrera, todo el recorrido que has llevado adelante, Rodi. Justamente cuéntame, hoy en día, actualmente, lideras el Departamento de Electrónica e Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, ¿cierto? Así es. ¿Cómo ha sido esa experiencia y en ese sentido, cuáles son los principales desafíos, a tu parecer? Bueno, para empezar, el tema de la dirección del departamento en la Universidad de Santa María es quizá un poco distinto en otras universidades, porque aquí quien elige son los colegas, ¿ya? Son los docentes, los académicos. Y en este caso, claro, me eligieron a mí para poder liderar el departamento, pero eso va rotando cada 2 años. Entonces cada 2 años volvemos a votar, está la opción de una reelección, pero después ya no más. Entonces es más trabajo en equipo, realmente. Es como que nos distribuimos un poco las labores y tratamos porque otros son jefes de carrera, otros trabajan en vinculación con el medio, y así vamos tratando entre todos de tomar las responsabilidades que se necesitan para seguir trabajando. Por supuesto, pero también me imagino que hay un tema de confianza, ¿no? Hay un tema de conocimiento, un tema quiero pensar que sí, que votaron por mí porque confían en que puedo hacer una buena dirección. De todas maneras, siempre hay un equipo detrás. O sea, si no fuera por Alex y por Miriam, la dirección no se podría hacer aquí en Concepción, en el Departamento de Electrónica e Informática. Interesante, súper bueno conocer también cómo es el funcionamiento detrás de las distintas facultades, de distintos los centros de investigación que tienen las universidades. Rodi, tu proyecto busca replicar una situación tan cotidiana como conversar en un lugar, en un restaurante lleno de ruido, en donde hay personas que efectivamente hoy en día ya van perdiendo su capacidad auditiva, y tú te diste cuenta de esa problemática. Cuéntame en específico, ¿tuviste alguna experiencia cercana? ¿Fue algo que tú lo identificaste durante mucho tiempo? Cuéntanos un poco cómo tan específicamente llegas a ese problema puntual. Sí, es interesante porque cuando uno conversa acerca de esto mismo con otros colegas, parece que hay como un hilo común. Y en este caso es cuando cosas pasan en tu círculo más interno. Muchas veces decidimos qué hacer cuando hay alguien de nuestros familiares, seres queridos, que tiene algún tipo de problema. En mi caso, claro, yo pude ver a mi madre que de a poco empezó a perder la audición y claro, quizás consciente o inconscientemente hizo que yo me interesara más en ese tema. Y como te mencionaba, por ejemplo, ahora estamos trabajando en otro proyecto que es de un colega. Pero claro, él también, su padre tenía una pérdida auditiva muy, muy peculiar. Él escucha solamente por un oído. Y también eso lo llevó a diseñar un proyecto, tuvo una idea, postuló, se la ganó. Entonces yo creo que igual esa historia como que se repite. Poder realmente con nuestro trabajo aportar a la sociedad, pero siempre parte como por el círculo más interno. Por supuesto, y yo creo que varios de nosotros, o sea, yo creo que es un problema tan cotidiano, porque estoy seguro que todos nosotros en algún minuto, en algún punto tenemos un familiar o un cercano que efectivamente cuando está en una conversación uno hace una pregunta
y por no querer responder, como no escucha, responde algo genérico que a lo mejor, pero uno se da cuenta que efectivamente ahí hay una pérdida auditiva, o que tenemos un tío o una abuela que efectivamente le entregaron un aparato auditivo y no lo ocupan, Sí. porque o escucha muy fuerte, o le duele, o se le olvida. Entonces también hay todo un contexto, un tema relacionado con esto. Sí, de todas maneras, es que el problema de fondo, más allá de pensar en solamente que pueda escuchar mejor, el problema general es la comunicación. Y ahí es donde estamos tratando de apuntar a que la comunicación sea más efectiva, pensando en eso, no solamente en escuchar, ¿ya? Porque es más profundo que eso. El problema de no poder comunicarse es el gran problema. Porque lo mismo, no sé, si estoy en una conversación, si quiero salir con amigos, voy a un restaurante, ¿no es cierto? Pero no me puedo comunicar, no puedo interactuar, compartir. Al final termina la persona aislándose, se queda en la casa para que vaya a salir si no escucha nada. Y de verdad eso puede llevar a temas de depresión y sinceramente todo eso está súper documentado, eso es así. Perfecto. Rodi, ¿en qué consiste esta combinación entre inteligencia artificial y realidad virtual acústica que ustedes utilizaron justamente en esta investigación? Si nos puedes contar un poco ya el problema, cuéntanos un poco ya de la investigación propiamente tal. Sí, bueno, yo creo que hay que partir contando que esto fue una postulación que yo hice a todos los... Bueno, ANID, ¿no es cierto? Tiene muchos concursos. Esto es una postulación que hicieron a ANID. Sí, es una postulación que hice a la Agencia Nacional, ¿no es cierto? En particular el concurso es Fondesit de postdoctorado, otro postdoctorado, pero es la carrera que todos hacemos, y me adjudiqué ese proyecto. Son 3 años, ahí es donde la mayoría de nosotros busca recursos, también hay otras opciones, pero principalmente como investigadores vamos como por los Fondesit. En ese sentido, el respaldo para esta investigación es gracias a ANID, a los programas que tiene ANID. Sí, este proyecto está auspiciado, por así decirlo, por el concurso Fondesit de postdoctorado. Perfecto. Sí. Y seguimos postulando, porque después viene el de iniciación y después el regular, y estamos postulando siempre. Es la forma de obtener recursos para hacer nuestro proyecto. Entonces ese es el marco de mi proyecto, y la idea era entonces, utilizando esta tecnología, ¿no es cierto?, que está impactando en todas las áreas de la ciencia, poder ver dónde podría este problema ser mejorado. Y claro, ¿cuál es el problema? Que son muchos, pero lo que estaba enfocado yo, el tema de la comunicación, sobre todo con la persona con la cual yo estoy hablando, con mi interlocutor. ¿Ya? Cómo poder reconocer la señal de mi interlocutor entre muchas otras que podrían estar, por ejemplo, en un restaurante, ¿no es cierto? Hay música, hay sonidos de plato, pasos, quizás risas, gritos, otras voces, muchas otras voces, pero dentro de toda esa mezcla, ¿cuál es la señal de voz de quién está hablando conmigo? Porque al final, si el problema es comunicación, tengo que tratar de reconocer esa señal y de ahí recién pensar en limpiarla, quitarle el ruido, mejorarla, lo que sea, pero ese es el paso inicial y es muy complejo. Perfecto, claro, porque estamos hablando acá de una función que en este caso desarrolla el cerebro. En ese sentido, desde un punto de vista de la investigación, ¿cuáles fueron los hallazgos que ustedes fueron descubriendo y cómo esto, en palabras que pueda entender quizás nuestra audiencia, nuestro público que nos escucha, comprender un poco este trabajo específico que tú fuiste descubriendo y desarrollando? Sí, bueno, nosotros normalmente quizás no lo pensamos, ¿no es cierto? Estamos en esa situación y podemos conversar. Si no tenemos ningún Ponemos problema, atención. claro, si no tenemos ningún problema auditivo, a pesar de la música, a pesar de todas las otras voces, podemos poner atención y podemos hacer segregación de las otras señales que estamos recibiendo. Es toda una mezcla, pero aún así el cerebro naturalmente, ¿no es cierto?, puede hacer el foco. Pero eso es la persona que no tiene ningún problema auditivo. Pero claro, las personas que sí tienen ciertos problemas de audición, eso se empieza a mezclar y es muy difícil poder hacer esa separación. Entonces todo se mezcla y ya no se entienden las palabras. El ruido interfiere demasiado, se pierde la localización, se pierde esta capacidad de poder separar las fuentes sonoras y todo parece como una pura mezcla. Y de ahí es lo complejo para poder hacer esta tarea.
que es muy natural, o sea, nadie lo piensa, ¿no es cierto? Ahora en este momento que estoy en el restaurante, estoy separando, simplemente interactuamos. Pero claro, las personas con problemas o grados de hipoacusia comienzan a tener esta como mezcla de todo y todo se traslapa y hace muy difícil la comunicación. Exacto. En ese sentido, Roddy, ¿en qué punto la inteligencia artificial comienza a actuar? ¿Qué herramientas específicas de la inteligencia artificial ustedes están utilizando? Y también la realidad virtual, ¿cómo las implementan? ¿De qué manera se acoplan para efectivamente dar solución a este problema? ¿Cómo la están utilizando? Claro, la idea entonces era utilizar inteligencia artificial para reconocer dentro de este audio polifónico, ¿no es cierto?, cuál señal le pertenece a la persona que está hablando conmigo, ¿no es cierto? Utilizar esta herramienta para hacer ese reconocimiento, porque la idea era después tomar eso y mejorar la señal, como yo te he mencionado. Pero ese era el primer paso. ¿Utilizaron algún software en específico? O sea, ¿O ustedes entrenaron una especial? Entrenamos modelos para poder hacer esa tarea en particular. El tema está en que estos modelos tienen una dependencia absoluta de sus datos de entrenamiento. Si son buenos los datos de entrenamiento, puede tener buenos resultados. El tema está en que hay una tarea que muchas veces se pasa por alto, no se le da el peso, y es el etiquetado. Los datos, si yo quiero una tarea en particular, mis datos tienen que tener una información, tienen que tener lo que llamamos etiqueta. Y en audio es muy complicado tener etiqueta, porque si uno escucha un audio, a lo más puede decir, para poder entregar la información, hay una persona hablando, pero uno no sabe, no sé, nivel o el tiempo de reverberación de la sala. Posible saberlo solo escuchando. O la posición. Ah, sí, esta persona que yo estoy escuchando está a 2 metros de quien está grabando. No se puede saber solo escuchando esa señal de voz. Entonces hay mucha información que se pierde solo si trato de ponerle esa etiqueta escuchando. Entonces ahí es donde viene la realidad virtual acústica, porque como yo desarrollo esas situaciones y puedo además crear miles y miles de escenarios distintos, yo sé dónde está cada fuente sonora, o sea, conozco su posición, conozco su orientación, conozco el evento en sí, qué tipo es. Entonces tengo mucha información que le puedo entregar al momento de entrenar. Entonces ahí donde la realidad virtual acústica viene a ser un súper buen partner, digamos, de estos entrenamientos. El problema es que sigue siendo simulado, no es real, pero le entrego tanta información que de otra forma no podría, que la red claramente aprende muchísimas cosas. Entonces, esa era como la novedad, ¿no es cierto?, de poder tener estos desarrollos con realidad virtual acústica, aplicarlos a este tipo de desarrollo en la parte de los datos de entrenamiento para estos modelos, en buscar precisamente la señal que le pertenece a mi interlocutor. Entonces, igual, tremendo proceso, claro, buscando quizás esta primera parte, como te digo, recién era como la mitad del proyecto eso. Por supuesto. Y uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que ustedes pudieron crear más de 12.000 escenas sonoras digitales. ¿Cómo se construyen estos escenarios y qué ventajas ofrecen justamente para dar solución a esta investigación científica? Bueno, se utilizan software, ¿no es cierto?, programas que son especiales para eso. Hay distintos tipos de software, pero claro, justo había uno que fue desarrollado ahí en el instituto donde yo hice mi doctorado, y de verdad es uno de los más completos en ese sentido. Por eso tenía experiencia utilizando ese tipo de software, y es muy cercano a la realidad, tiene muchas variables muy cercanas a lo que nosotros podemos percibir. Entonces, por eso era una herramienta tan buena para poder crear estos datos, aunque sean sintéticos, pero se parecen tanto a lo que uno de verdad escucha, que esa diferencia entre sintético y real se hacía más pequeña, esa diferencia. Así que de ahí es donde el potencial de la realidad virtual acústica en este tipo de desarrollo. Mira qué interesante, Roddy. Y uno de los aspectos que también incluye este proyecto, que justamente entrenar redes neuronales para identificar voces relevantes entre múltiples sonidos. ¿Cómo funciona ese proceso? Y finalmente esa interacción entre esta
este desarrollo de inteligencia artificial, justo con los desarrollos de realidad virtual, cómo van entregándote toda esta data y hasta algún minuto, no sé, la van guardando en algún repositorio, en algún dispositivo, para poder posteriormente utilizarla? Bueno, sí, como mencionaba, la realidad virtual acústica ayuda en la creación de datos, porque necesitamos miles de datos, mientras más mejor. Ya. Pueden ser cientos de miles, ojalá. 12.000 suena harto, y de verdad es harto, pero podrían ser muchos más, ¿ya? En ese sentido, esa es como la máxima en inteligencia artificial. Necesitamos mucha información para entrenar, entonces, realidad virtual acústica para crear los datos. Ahora, los modelos son modelos distintos donde entra la información y lo que estas arquitecturas hacen es poder reconocer patrones dentro de esos datos que le estamos entregando, junto con toda la información que agregamos. Y por eso era tan importante que fueran ricos en información, como te decía, en la posición, la orientación. No es lo mismo alguien que me está mirando a mí, lo más probable es que sí sea quien esté conversando conmigo, que otra persona que quizás está orientado hacia otro lado, que podría entonces tratar de reconocer este modelo, que esa persona, por más que sea una señal de voz, pero no está hablando conmigo, porque era lo importante que teníamos que tratar de identificar. Entonces estos modelos aprenden patrones que están en esos datos. Esa es como la idea. Perfecto, claro, o sea, ya me comentaste, incluso tratar de encontrar la reverberancia que existe en el espacio cerrado, también es tan complejo. Entonces, claro, mientras más datos, más opciones se tengan, va quizá acercándose un poco más a la realidad. Más allá de los avances tecnológicos, el proyecto aborda una problemática humana, Rody. Cuéntame un poco la dificultad que se tiene para participar en una conversación. ¿Qué aprendieron de esto al evaluar estos sistemas con personas? Si tienen alguna data de algunos ejercicios que hayan realizado. Sí, bueno, la segunda parte del proyecto era precisamente porque ya habíamos logrado identificar de buena manera la señal de quién estaba hablando conmigo, o ¿no es cierto?, quién era el interlocutor. Pero luego la idea era poder mejorar esa señal. Entonces ahí, de hecho, tratamos de comparar entre dos modelos. Y eso lo probamos con personas normoyentes y personas con grado de hipoacusia de leve a moderado. ¿Cuál es el diagnóstico que me dijiste? Hipoacusia. Hipoacusia. O sea, hay grados de hipoacusia. Perfecto. Personas con hay distintos, ¿no es cierto? Pero con cierto... Es el diagnóstico, hipoacusia, y que hay distintos grados. Que es la pérdida de audición. De audición, claro. Perfecto. Y el punto está en que una cosa es poder reconocer esa señal de voz, pero no necesariamente hay que amplificar esa señal de voz. O sea, ese no puede ser el objetivo. Porque claro, suena lógico. ¿Qué quiero hacer? Súbele el volumen, para que suene más fuerte y a lo mejor ahí lo escucho. Pero sobre todo las respuestas que obtuvimos de las personas con hipoacusia es que no importaba el volumen. Lo que importaba era que la señal fuera reconstruida de una manera que fuera inteligible para esas personas. Podía estar a un volumen más bajo, pero si la señal se escuchaba bien, clarita como uno dice, o como bien modulada o pronunciada, eso hace que la persona pueda entender, más allá del volumen. Entonces eso nos pone más problemas, pero más trabajo en la reconstrucción de la señal. Es perfecto. Es una problemática que sin duda alguna impacta en el desarrollo, en la sociedad, en las personas, en la comunicación efectiva, también, como tú lo comentabas, Rody. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que están esperando con esto? Ya me comentabas que eventualmente viene una segunda etapa de investigación. Cuéntanos cuál es la segunda etapa y en qué va a terminar finalmente esta investigación. ¿Prefieren la idea es desarrollar un hardware posiblemente, o un software, o inicialmente dejar por lo menos bases teóricas que puedan permitir posteriores investigaciones? Bueno, de hecho, esta investigación se divide en dos y básicamente apunta a las dos cosas que tú mencionaste. Porque son postulaciones, o sea, hay que ganarse los proyectos. Exacto. Pero uno es seguir con la parte teórica, avanzando en el problema, precisamente esta diferencia que existe entre simulado y real, porque entendemos todo el beneficio que tenemos de lo simulado, por el tema de la etiqueta que mencionaba, pero sigue siendo una información que no es real.
no está grabado en una situación real. Entonces hay una brecha. Y esa brecha es conocida, que es importante tratar de reducirla. Y entonces el proyecto que estoy postulando tiene que ver con eso. Tratar de achicar esa brecha para que entonces los simulados, que puedo crear miles y cientos de miles de datos, ¿no es cierto?, se puedan acercar lo más posible a lo real y sirva de mejor forma. Entonces vamos por el lado teórico, por un brazo, y el otro es la parte práctica. También ahora pronto va a abrir el concurso Fondef IDEA, también de año, ahora en julio, y también estamos armando un proyecto ahora para tomar eso y tratar de llevarlo a un producto que sirva, ¿no es cierto?, todo lo teórico que estamos levantando, que de alguna manera, de a poco, de proyecto tras proyecto, vayamos avanzando también en una solución más aplicada. Entonces estamos ahí en las dos aristas. Perfecto. A partir de tu experiencia justamente, Rodi, cuéntame qué mensaje te gustaría como reforzar a partir de toda esta investigación, del impacto que eventualmente busca tener, y al mismo tiempo de todo el ámbito científico de investigación que existe hoy en día disponible. Hoy en día están las herramientas, es posible, y sumado a la pregunta inicial. Sí, yo creo que sí, es posible. Hay herramientas, tenemos, de hecho, en inteligencia artificial, aquí en el país, tenemos un posicionamiento bastante avanzado con nuestros pares aquí de la región, ¿no es cierto? Tenemos que aprovechar eso. Tenemos infraestructura, a nivel nacional me refiero, poder de cómputo para poder hacer estos entrenamientos. Creo que siempre podría ser más, ok, pero tenemos cosas para trabajar. Yo creo que nos falta gente. Y en este campo en particular, yo creo que falta gente. Hay poca gente que se dedique al tema audición desde la ingeniería, me refiero. Porque hay muchas personas que sí trabajan en temas de comunicación, ¿no es cierto?, en rehabilitación, pero desde la ingeniería, tratar de aportar en ese problema, me he encontrado con poca gente. Entonces, básicamente está todo, o mucha cancha, pero falta gente. Es casi un llamado a que quieran trabajar en poder empujar esto y dar más soluciones a este problema. Por supuesto. Mira, esa es tu cámara. ¿Te gustaría también, por último, quizás dejarle un mensaje a los estudiantes, a quienes puedan estar interesados en seguir esta línea investigativa? Sí, bueno, como mensaje, no sé, es importante entender que es muy rico, muy satisfactorio poder dedicar nuestra vida, nuestro trabajo a la calidad de vida de las personas, a poder mejorar su calidad de vida, a poder darle alguna solución a personas que lo necesitan. Y es precisamente eso, la gente está necesitando de nuestro trabajo, de la investigación, de poder aplicar todo lo que vamos aprendiendo. Así es que yo creo que ese es como el llamado más sincero que puedo hacer para las personas que están interesadas, es que hay muchas personas que nos necesitan que tomemos la decisión, seamos investigadores y dediquemos nuestro tiempo en temas tan necesarios como mejorar la calidad de vida de las personas. Fantástico. ¿Algún mensaje que te gustaría complementar? Sí, el tema Perfecto. yo creo que es tan importante que trabajemos en equipo. Yo cada vez que puedo también lo repito, son problemas tan complejos que con el conocimiento de una sola persona es imposible de desarrollar. Tenemos que juntarnos, tenemos que hacer equipos con otras áreas, con otros departamentos, con otras universidades. Yo trabajé con personas que son del área lingüista, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver ingeniería? Pero sí, tiene que ver. Mientras hagamos equipo, mientras más diverso sea el equipo, cada uno va a aportar un conocimiento tan singular que vamos a poder resolver problemas mucho más complejos, que es lo que necesitamos. Buenísimo. Ahí estaba entonces Rodi Viveros, director del Departamento de Electrónica Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. Muchas gracias, Rodi, por esta conversación. Muchas gracias. Que tenga una muy buena tarde. Gracias. Y seguimos nosotros, un próximo capítulo.